estoy toda emocionada, toda excitada, porque ya tuve una plática previa con él y bueno, esto me ha dado algunos matices suyos y eso la expectativa de lo que pueda pasar hoy me emociona. Él es un pintor cubano, mexicano, nacionalizado mexicano, y vamos a comenzar. Ernesto, es difícil para mí esta primera entrevista, debo decirles, la primera entrevista que realizo, formal, pero no me gustan las cosas tan formales, entonces tú estás en las mismas disposiciones de juego, eres muy lúdico también, entonces vamos a divertirnos. Ok, bienvenida a mi estudio. Gracias. Bienvenido a mi estudio. Cuando llegué, lo primero que me dijiste es que este es un espacio que has ido creando. Sí, eran, digamos que unos pinches cuartos de azotea que fui modificando, no dejan de ser los cuartos de azotea, pero bueno, fuimos creando un poco el espacio para mejorar mi creación, o sea, todo mi estado, ¿no? Entonces, pues nada, fuimos poniendo piso, fuimos acomodando, fuimos intercomunicando los cuartos y bueno, hasta lo que tenemos ahorita. Me gusta el fuimos. ¿Qué tan importante es el amor? Pero no solo el amor en general, porque no solo con mi pareja, por ejemplo, sino por ejemplo todos los que vivimos aquí hemos hecho como una comunidad, un poco como vivíamos en Cuba. Eso es algo simpático en ese sentido. Aquí grita uno de abajo que necesita azúcar, o yo nunca cierro mis puertas y todo el mundo puede entrar y salir de mi espacio. Entonces realmente el fuimos ese es porque es bastante colectivo en ese sentido, ¿no? Claro, mi pareja también es importante porque indudablemente eso te da estabilidad y te ayuda a poder hacer las cosas más rápido en un momento determinado, ¿no? Claro, entonces, bueno, también estaba implícita la pregunta por si el amor a sí mismo, ¿no? Que te hace ser... No, y porque, déjame decirte, aparte de lo que podría ser el amor, es que nosotros tenemos una mala costumbre. En Cuba nos acostumbraron a jugar con el nosotros, y casi siempre utilizamos el plural, y entonces tú dices nosotros, y tú cuando tú preguntas, ¿quiénes son nosotros? Nosotros soy yo mismo, porque como era una sociedad socialista, entre comillas, ¿no? Y entonces todo estaba a favor de la comunidad o en función de la comunidad, entonces por eso se utilizaba mucho el nosotros. Y es una cosa que vamos arrastrando indudablemente, aunque ya estemos en otro tipo de sociedad, ¿no? ¿Arrastrando en el mejor sentido? Arrastrando en todos los sentidos, pero a veces me parece feo, porque también hay que decir yo, y atreverse a decir, porque yo no puedo decir que nosotros creamos, no, niño, eso lo creaste tú y entonces es mío, ¿no? Claro. Punto. Pero acuérdate que esa propiedad social a la que estuvimos acostumbrados, entonces eso nos ayudaba a siempre crear esa palabra como la primera parte y además la frontera, ¿no? Tu obra está llena de color, ya lo habíamos puntualizado, es así, está llena de color. Por sobre forma, por sobre textura, lo habíamos platicado. ¿En tu obra se refleja tu Cuba? Sí, indudablemente. Aunque fíjate que la etapa mía cubana de mi obra es mucho menos colorida que la etapa mexicana. Absurdo, ¿eh? Porque allá teníamos toda la luz, no había la contaminación, o sea, no teníamos ninguna nata, pues no había contaminación, pero no teníamos ni gasolina, o sea, ¿de qué hablamos? Entonces, indudablemente, la obra mexicana es más colorida. ¿Por qué? No me lo podría explicar, pero yo a veces pienso que puede ser, entre otros motivos, por ese color que me brinda México. Acuérdate que cuando tú viajas de Oaxaca y te vas a Michoacán, el colorido cambia totalmente. Claro. Y cuando te vas de Michoacán, te vas a Sonora, el colorido es otro. Entonces, México es muy vasto en el colorido. Yo conozco bastante de la República Mexicana, tengo la suerte esa, y entonces he podido ir captando a lo mejor eso, y a lo mejor en el subconsciente te va trabajando, ¿no? En un momento determinado. A mí me gustaba mucho una de tus frases en las que dices que estás aprendiendo a ser mexicano. Ah, sí, eso se aprende todo. Eso me gusta, me gusta No, mucho. Sí, yo aprendo a ser mexicano con todo, desde las manifestaciones culturales,
bueno, iba a decir la gastronómica, pero también entra dentro de la cultura, indudablemente. Al ser mexicano se aprende todos los días, y no es el aprenderte el himno, no es el aprender a ir a votar, que también lo voy a ejercer por primera vez ahora en julio, el día 2. No es eso. El aprender mexicano es impregnarte de toda esa parte de la cultura y de todo eso que te rodea, incluso de la anticultura también, en un momento determinado. Eso es un trabajo de todos los días. Es un trabajo de todos los días. ¿Qué pesa más en ese trabajo? ¿Qué es, si tuvieras que poner varias cosas, me estoy imaginando una multibalanza donde haya muchas cosas que poner, la gente, es uno, no sé, la historia de este país. Mira, la historia me fascina. La vegetación, no sé, la los historia animales, me fascina, y de hecho la he incorporado a mi obra pictórica. Tengo varias imágenes realmente de diferentes héroes, por decirlo de alguna forma, que no me gusta utilizar esa palabra, pero bueno, de algunos representantes, personajes importantes de la historia mexicana. Entonces la historia me fascina, pero me fascina el escuchar hablar y el escuchar el chingao o el chinga tu madre, no sé, que son cosas que vas incorporando, que además no existen en ninguna otra parte del español de Iberoamérica. Eso es muy mexicano. Entonces esa es la cotidianidad de la que yo te hablaba, que uno se va impregnando, ¿no? Pero por supuesto la historia, y qué decirte de la cultura. Los grandes muralistas, fotógrafos como Tiramodotti, la literatura. O sea, México es un país muy vasto y realmente tiene una riqueza cultural amplísima, amplísima, que eso es parte de lo que salva este país cuando se lo roban cada 6 años, ¿no? Esa riqueza cultural que lo hace florecer otra vez. Sí, por supuesto, de llegar y encontrar aquí a Javier Villaurrutia, ¿no? De entrada. Sí. Vaya, Esto lo hice cuando el centenario de Javier. Fue para una exposición en el centro, en el museo de la universidad, en el museo de Santa María de Rivera, el Chopo. No me acordaba. Claro. Eso lo hice para una exposición para la Semana Cultural Lésbico Gay. Pues estaba dedicado ese año a Javier Villaurrutia, y entonces hice esta obra. Tiene la X de Javier, sí, pero la X de México. México es el X. Claro. México se puede representar en el mundo por la X, y entonces eso me gusta, incorporar ese elemento que es muy mexicano. Por eso me da mucha rabia cuando encuentro mis amistades que me escriben México con J, ya sea de Estados Unidos o de España, que me mandan México con J. Entonces México con X, porque además eso es lo que lo hace único también en el mundo. La X es como la representación máxima de México. Entonces por eso lo incorporé, por el nombre de Javier, que empieza con X, y por México, ¿no? Y entonces utilicé las 4 imágenes, y pues nada, un reflejo un poco de la época. Si ves, se puede parecer a Lorca, o se puede parecer a cualquiera de los personajes de esa época, porque realmente la atmósfera era la misma, ¿no? Y eran talentosos igual, uno en un lugar y el otro en el otro, ¿no? O sea, uno aquí y otro allá. Que también haces con los colores una especie de juegos como los que él también hacía, ¿no? De literaciones, de juegos de palabras, claro, juegos de color. Claro, los colores incluso da la atmósfera, pero da la psicología del personaje, da esas variaciones en un momento determinado, cuando subía y bajaba en algunos de sus poemas. Entonces eso era muy rico, ¿no? A mí me fascinó pintar esta obra. Esta obra no he encontrado dónde colocarla, porque es una obra difícil de vender en primer lugar, pero en segundo lugar yo quisiera donarla para una biblioteca que tuviera el nombre de Javier Villaurrutia. ¿Y qué crees? No he encontrado ninguna biblioteca que tenga el nombre de Javier Villaurrutia. Me encontré un teatro que tiene el nombre de Javier Villaurrutia, que está detrás del Auditorio Nacional, pero no hay una biblioteca, no me he encontrado una biblioteca que se llame Javier Villaurrutia. Claro, bueno, pero también para un teatro sería... pero en el teatro es algo más, no sé. En una biblioteca me parece que para la contemplación, o sea, te hace referencia también a la obra literaria, a lo mejor hasta te ayuda a conocer más la obra literaria, no sé, o apoya en un momento determinado la obra de Javier. Me gustaría más, creo que es más adecuado en una biblioteca, pero no he encontrado dónde donarla. Ya aparecerá, se le ocurrirá ponerle Javier Villaurrutia en la biblioteca aquí. Mira, regresando a este asunto del color, a mí me gustó mucho algo que me platicabas, me gustaría que abundaras sobre ello, acerca de que yo te pregunté cuál era el color que te representa, y me decías que el rojo. Sí.
Entonces platicábamos si el rojo estaba o no presente y tú me decías que sí, que definitivamente, aunque no esté el rojo, aunque no esté físicamente, de todas formas estaba implícito. Y es cierto, porque el rojo, por ejemplo, en mi obra es un color vivo, es un color que transmite, pero aunque no estuviera implícito, por ejemplo, en aquel tono que está en tonos verdes con azules, pero de todas formas está el rojo. Es parte de lo que yo siento. La obra yo nunca, cuando la estoy trabajando, yo nunca me planteo en un momento determinado cuál es el color que va a tener la obra. Yo hago el dibujo y según voy sintiéndolo, va apareciendo en un momento determinado el color. Entonces, según lo voy sintiendo en ese instante, voy aplicando el color. Casi nunca borro, casi nunca tapo un color, por lo general lo trabajo hasta el final. Porque siempre le encuentro una justificación para tenerlo. Entonces por eso no me molesta, pero siempre yo le encuentro implícito el rojo, aunque no esté. ¿Está primero la intención o después viene, después de un acto arrebatador viene, la reflexión, esto lo hice por esto y esto? Fíjate que en mi caso, yo soy una gente bastante rara para crear. Yo no soporto tener una obra sin título, primero. Hay veces que comienzo a crear mis obras por el título de la obra. Hay veces que lo primero que se me ocurre es el título de la obra, pero hay veces que después de hecha la obra es que le pongo el título. Entonces el proceso creativo a mí me puede venir porque vi una foto interesante o porque vi determinada circunstancia que me rodea que debo reflejar, entonces por ahí viene la obra. Pero es parte de ese juego, ¿no? No hay algo definido, no hay tal intención, ni yo me tal enfrento justificación. A un lienzo en blanco, como ahorita aquí. Un lienzo en blanco, incluso por lo general siempre estoy rodeado de lienzos en blanco, porque eso es lo que digo, este me gusta como para que lleve tal cosa. Hay veces que voy y compro por medidas y los traigo para mi estudio. Y ya después que están en el estudio es que decido qué trabajar en él. O sea, porque llego, me paro frente a él y puedo visualizar algo. Por lo general no trabajo con bocetos, eso me es muy difícil. O sea, yo voy directamente porque si no, yo siento que pierdo un poco la espontaneidad. Entonces ya me tendría que centrar a lo que hice en el boceto. Y eso me da una hueva que no te puedes imaginar. O sea, no, te limita. Soy más libre en ese sentido. ¿Será porque bueno, no tengo academia, yo nunca estudié en una escuela de arte, que eso es otra cosa. La primera vez, bueno, nunca terminé una escuela de arte porque... Platícanos esa historia. Tuve 15 días en una escuela de arte. ¿A qué edad? Eso sí, eso es maravilloso. Eso fue como a los 7 u 8 años. Pero mi madre, cuando vio cómo yo regresaba, porque empezamos como de lado en barro, en la escuela de Camejo, en una academia de Camejo, se llamaba así, Camejo era el instructor, el maestro. Y entonces cuando vio cómo yo trabajaba el barro y que llegaba con todas las playeras, allá decíamos pullover, llenas de barro, no te puedes imaginar las broncas, ¿no? Entonces mi madre decidió que no era conveniente, porque yo no podía estar en ese trabajo, ¿no? De estarme lavando las playeras. Y me sacó de la escuela de arte. Entré a la escuela militar, tuve 11 años estudiando en una escuela militar, primero Los Camelitos, que es una escuela preparatoria, y después en la escuela de cadete estudié artillería terrestre. Pero siempre seguí pintando, yo pinto desde niño, pero pintaba como todos los niños, o sea, pintarroteaba las paredes, no sé, en fin, hasta que seguí haciendo las cosas. Un buen día alguien me dijo, ya siendo adulto, que eso que yo hacía era pintar y que eso se podía comercializar y que eso se podía exponer. Y entonces comencé a interiorizar indudablemente eso y empecé a sentirme artista, por decirlo de alguna forma, aunque la palabra sea muy grande, pero comencé a sentirme. Comenzaste a asumirte. Asumirme, porque el problema es que, por ejemplo, yo al principio creaba y mostraba y punto. Pero ya después cuando descubrí que se podía llevar una galería, que se podía confrontar lo que tú hacías con los demás, porque además yo nunca pinté para mí, yo siempre pinté para que los demás lo vieran. Lo que pasa es que a veces uno falsamente, con una falsa modestia, utiliza, no, eso lo hice yo para mí. Yo pinto para mí. No, yo sí no pinto para mí, yo pinto para los demás. Y el momento más feliz mío es cuando esa obra se le para a alguien delante y comenta algo sobre ella, o la mira, porque hay veces que la gente lee
y no te dice nada, pero lo lee. Eso es riquísimo. Y esa es la mayor satisfacción mía, que puede ser en una galería, puede ser aquí en mi estudio, puede ser en cualquier parte.